Bienvenido una vez más a las guías de investigación bíblica a los pies de Jesús. Es un gusto compartir un nuevo tema en el día de hoy y como siempre vamos a tener un momento de oración al principio. Querido Padre Celestial, te damos gracias por estudiar tu palabra una vez más. Te pedimos que en el día de hoy nos ayudes a poder conocer cómo comunicarnos mejor contigo. Te pedimos esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. La mejor solución para mis preocupaciones y problemas. Tema 6. Todo ser humano enfrenta preocupaciones y problemas. Estos están relacionados con la familia, al trabajo, la salud, nuestra relación social o a nuestra vida personal y espiritual. Un niño está enfermo al borde de la muerte. Una madre desesperada. Su esposo es alcohólico mientras que los hijos se encuentran con hambre, desnudos y con un techo precario. Anhela un cambio. ¿Qué hacer cuando hay problemas personales o espirituales, de salud, de familia o de trabajo? Quizás sientas remordimiento por tus fracasos. Quizás te sientes incomprendido, solo o desanimado. ¿A quién recurrir? Se dice que en cierta ocasión el gran compositor Haydn estaba conversando con dos amigos suyos acerca de la tristeza y la depresión moral. Cuando me siento desanimado, decía uno, comienzo a beber y esto me da nuevas fuerzas. Pues yo, contestó el otro, lo que hago es ponerme a tocar. Y nada como la música para dar un nuevo ánimo y alejar las penas. Haydn afirmó, pues cuando yo me siento triste, oro al Señor. Nadie como Él para consolar y dar fuerzas al cansado. El gran remedio es la oración y puede compararse a un teléfono de llamada directa a Dios. Salmos 34:6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Una pobre mujer viuda había estado leyendo con su hijo la historia de Elías cuando un cuervo lo alimentó en una época de hambre. Estaban sentados en su humilde comedor sin fuego en la chimenea. Ni la madre ni el niño habían comido aquel día y sentían hambre. «Mamá», dijo el niño, «si vinieran los cuervos, encontrarían la puerta cerrada. ¿Me permites que la abra?» «Pues ábrela, hijito», contestó la madre. Y el niño continuó diciendo, «pues ahora que ya está abierta, volvamos a pedir al Señor que nos envíe al menos un cuervo con un pan». «Volvamos», asintió la madre. En tanto oraban con la puerta abierta, acertó a pasar por allí el alcalde del pueblo. Se paró intrigado ante la puerta y al enterarse de la necesidad de aquella pobre mujer y su hijo, fue hasta su casa y trajo un cesto lleno de comida. Dios había premiado la sencilla fe del niño. ¿Cómo puede definirse la oración? Vamos a ver algunas definiciones de oración. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. Es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. También es una vitamina espiritual. Cuando nos falta la vitamina A, se afecta la vista. Cuando nos falta la vitamina B, nos enfermamos de los nervios. Cuando nos falta la vitamina C, se facilitan las infecciones y los resfríos. Así es la vida espiritual. Cuando nos falta la vitamina llamada oración, se perjudica nuestra visión espiritual, decaemos en la fe y podemos caer más fácilmente en la tentación. ¿Qué medio de comunicación proveyó Dios después de la caída en el pecado? Nuestro amigo Jesús desea ayudarnos cuando nos habla mediante su palabra. Estudiémosla diariamente, puesto que la palabra de Dios justamente es el medio que el Señor ha provisto después de la caída en el pecado. Mientras Él nos habla, a través de su palabra, nosotros le respondemos mediante la oración. Dice Daniel 9:20, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Un criminal cuando era llevado al patíbulo gemía, oh, si aquella mañana hubiese orado a Dios, yo no hubiese cometido un crimen, y si hubiese pensado en ti, Señor, tú me habrías guardado de cometerlo.
Ahora, ¿cuándo, dónde y cómo debemos orar? Los discípulos rogaron algo a Jesús. ¿Qué fue lo que rogaron? En Lucas 11:1 está registrado que dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cuántas clases de oración existen? Vamos a ver. La primera, en público. Una persona ora y la congregación escucha con reverencia. Estas oraciones deben ser cortas, precisas, al punto, por lo que se está hablando u orando en ese momento, ¿no? En el hogar, por la mañana y por la noche debería juntarse la familia, leer la palabra de Dios y orar. También antes de comer, agradecer y pedir la bendición para los alimentos, cuando hay muchos que no lo tienen. En la intimidad, dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es justamente la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. ¿En qué momentos podemos orar? Podemos orar en el camino, mientras trabajamos, mientras viajamos, hacemos mentalmente, ¿no? También en momentos de peligro y de necesidad, como en Jonás 2:1, ¿no? Cuando estaba Jonás en el vientre de ese gran pez. Si bien orar 3 veces al día es el programa ideal, así como oraba Daniel, está registrado en Daniel 6:10, sin embargo debemos tener un constante espíritu de oración. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y versículo 17, un versículo muy corto pero muy poderoso, dice: orad sin cesar. Ahora, ¿qué debemos evitar al orar? Dice Mateo 6, 7 y 8, que orando no usemos vanas repeticiones, dice, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. O sea, orar en forma definida, con sencillez. El Padre Nuestro es un hermoso modelo. ¿Por quiénes tendríamos que orar? Por los enfermos, orar, y también orar los unos por los otros. También orar por los mensajeros del Evangelio y por la obra de predicación. También es muy importante orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Veamos un modelo de oración. Por ejemplo, al principio nos dirigimos al Padre, cuando dice Padre Nuestro. Luego agradecemos, o sea, te agradezco por esto, lo otro, vamos enumerando el agradecimiento. Luego las peticiones, necesidades que tenemos, pedimos por otras personas, también pedimos el perdón de nuestros pecados y terminamos en el nombre de Jesús y finalizamos con amén, que significa así sea. Es hablar como si estuviéramos conversando directamente con Dios. Esas partes que estuvimos nombrando tienen nombre. La primera es el vocativo, que es cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos. Luego viene el cuerpo de la oración, que viene la parte del loor, santificado sea tu nombre. El agradecimiento, te doy gracias por esto, lo otro. La confesión, perdóname por esto, esto y esto. Y preciso y específico, ¿no? El pedido de perdón. Las peticiones, te ruego, y ahí, bueno, nuestras peticiones. Y la intercesión, ayuda a esta u otra persona, las que nosotros queremos interceder por ellos. Terminamos en el nombre de Jesús y el amén, que significa así sea, que ese es el cierre. Ahora, para que Dios nos escuche, ¿qué actitud debemos asumir? Primeramente, dice la pregunta, ¿qué virtud necesitamos manifestar? Sinceridad, sin hipocresía. Así lo dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo debemos pedir? Tenemos que pedir con fe. Allí el versículo de Santiago, capítulo 1, 6 y 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. En una región, hacía mucho tiempo que no llovía, y pronto comenzó a secarse la tierra y a no producir. Todos estaban muy preocupados. Los creyentes decidieron reunirse en cierto lugar para pedir todos juntos a Dios por lluvia. En uno de los hogares, cuando se disponía la familia a salir hacia el lugar de la reunión,
vieron que la hija pequeña llevaba un paraguas. El padre le dijo: «Hija, ¿qué haces? ¿Para qué llevas el paraguas? ¿No ves que hay sol?». Ella contestó: «¿No vamos acaso a pedir a Dios que llueva?». Ella tenía verdadera fe. La fe es comparada a una semilla que debe ser plantada, regada y abonada. Debe ser alimentada mediante el estudio diario de la palabra de Dios, se dice Romanos 10:17. También necesitamos humildad. ¿Cuál es la parábola que lo ilustra? La que nosotros nombramos ya en el estudio anterior, que dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Eso es lo que les contó Jesús. Dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo esa parábola. Entonces que el fariseo estaba puesto en pie, oraba consigo mismo y le decía: «Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano», ¿no? Despectivamente lo nombraba. «Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano». Mostraba qué bueno y qué grande que era él. En oración quería convencer a Dios de qué gran persona era. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Dios, sé propicio a mí, yo soy un pecador, te necesito». O sea, Jesús le dijo el resultado de las oraciones de cada uno de ellos. Dijo que el publicano, que era despreciado por su trabajo, por quien era, dice, descendió a su casa justificado, antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece va a ser humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para orar con reverencia, ¿cuál es la posición ideal? Ya que es necesario presentar reverencia delante de Dios. Dice Romanos 14:11, «Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios». Puede también orarse de pie, pero siempre inclinando la cabeza, cerrando los ojos y juntando las manos. ¿Qué debemos tener siempre? Un espíritu de perdón. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, dice Mateo 6:15. Y eso lo ilustra la parábola de los 2 deudores que se encuentra en Mateo 18, del 23 al 25. Aquí tenemos una historia muy interesante. El 20 de mayo de 2012, Takunda Mabima, de 18 años, regresó de una fiesta manejando borracho y al perder el control de su auto se estrelló contra una rampa de salida cerca de Grand Rapids, en Michigan. Le acompañaban Tim C., de 17 años, y Howell Krista, de 15 años de edad. Ambos murieron en el accidente. Mabima sobrevivió al accidente y se declaró culpable de todos los cargos. Su sentencia fue cumplir entre 30 meses y 15 años de prisión. A pesar de su dolor y rabia inimaginable, el padre de Tim C., una de las víctimas, dio un conmovedor discurso a la corte en nombre de Mabima, instando al juez a que le diera una sentencia leve. «Le estoy rogando que le permita a Takunda Mabima hacer algo de sí mismo en el mundo real. No lo mande a la cárcel a endurecerse y amargarse. Ese chico ha aprendido su lección 1 y 1000 veces y nunca va a cometer el mismo error otra vez», declaró. Cuando terminó la audiencia, la familia de la víctima se abrió paso a través de la sala para abrazar, consolar y perdonar públicamente a Mabima. Ahí lo vemos en la foto, el padre de Tim C., y allí tenemos a Takunda Mabima, una foto tomada por Chris Clark de Grand Rapids Press. ¿Qué debemos recordar de decir cuando pedimos algo? Mateo 26:39 nos enseña a decir: «Hágase tu voluntad». Dios conoce nuestra necesidad. Así que, como el barro en las manos del alfarero, dejémonos moldear por el Señor, así como dice en Jeremías 18:6, como el barro en las manos del alfarero. Digamos al Señor: «Hágase tu voluntad». Y Él puede contestar no, puede contestar espera, o puede contestar sí, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Una madre afligida le suplicó a Dios por su hijo moribundo. Virtualmente obligó al Señor, repitiendo varias veces con pasión: «Señor, me lo tienes que sanar, me lo tienes que sanar». El hijo mejoró, creció, pero después de ser un martirio latente para su madre, ésta al fin lo vio morir colgado a los 22 años por criminal. Comprendió ella entonces que en aquella ocasión debería haber dicho: «Señor, hágase tu voluntad». También tengamos constancia. Ahí tenemos la parábola de la viuda para reflejarnos este concepto de la constancia. Jesús le dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: «Hazme justicia de mi adversario».
y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: ¿oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué se debe respetar para ser oído por Dios? Hay que respetar su ley. 1 Juan 3:22 dice que cualquier cosa que pidiremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Proverbios 28:9 nos dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿En nombre de quién debemos orar y por qué? Debemos orar en el nombre de Jesús, porque el pecado nos separó de Dios, y solo por la gracia de Cristo merecemos que nuestras oraciones lleguen a su trono. Dice Juan 16, 23 y 24, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Alivio y gozo a través de la oración. Proverbios 15, 8 y 9 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Cuando nos sentimos cargados de problemas, ¿a quién podemos telefonear por ayuda? Cada ser humano lleva una carga de preocupaciones, de problemas, miedo, dudas, desengaños, frustraciones, amargura, fracasos, nuestras propias culpas y pecados. Esas pesadas cargas emocionales y de conciencia amenazan a menudo con aplastarnos y aniquilarnos. Entonces, tomemos el teléfono de Dios y llamémosle. Alguien se coloca entonces a nuestro lado y toma sobre sí nuestro fardo de preocupaciones, problemas y pecados. Jesús nos invita diciendo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué llamado nos dirige Dios? En el libro de Romanos 12, 11 y 12 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Un conocido poema dice: soñé que caminaba a orillas del mar junto a mi Señor. Aparecieron ante mí todas las escenas de mi vida, y en cada cuadro me pareció ver dos pares de huellas en la arena. Unas eran mías y las otras de mi Señor. Al haber pasado la última escena, miré atrás y comprobé que en muchas ocasiones solamente se veía un solo par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles y angustiosos de mi existencia. Esto realmente me perturbó, y dirigiéndome entonces al Señor le dije: Señor, tú me dijiste cuando resolví seguirte que estarías siempre conmigo, todo el camino. Sin embargo, he visto que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de pisadas. No comprendo por qué me abandonaste cuando más te necesitaba. El Señor tomó mi mano y me dijo: mi querido hijo, yo te amo, jamás te dejaría. Durante tus momentos de sufrimiento, pruebas y dolor, cuando viste solo un par de pisadas en la arena, fue justamente allí donde yo te llevé en mis brazos. Usemos el teléfono de Dios, la llave en la mano de fe, la vitamina del alma, para adorarle, agradecerle, confesar nuestras culpas, contarle nuestras preocupaciones y mantener comunión personal diariamente con Él. Cultivemos la oración en la familia, enseñemos a orar a nuestros hijos. Viviremos felices y confiados, con paz aún en los peores problemas. Sentiremos que Él nos sostiene. Por eso, en el día de hoy podemos decir: gracias, Señor, por escucharme. Y se lo vamos a decir en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú te comunicas con nosotros a través de tu palabra. Y gracias porque nosotros podemos comunicarnos contigo a través de la oración. Gracias porque siempre estás dispuesto a escucharnos. Gracias por haber aprendido en el día de hoy más acerca de este maravilloso medio de comunicación. Te doy gracias por Jesús,
por medio de su vida, ha hecho posible el poder comunicarnos y que nuestras oraciones lleguen a tu presencia por medio de su gracia. Señor, bendícenos en este día, bendice nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. El próximo tema es: ¿quién dominará el mundo en el futuro? ¿Será Estados Unidos, Rusia, China, Japón o alguna otra potencia? ¿Por qué perdieron Hitler y Napoleón la guerra? Existen 3 palabras, están escritas en la Biblia, por las que ellos fracasaron y fueron escritas hace 2600 años en Babilonia. Que Dios te bendiga. Si tienes aún preguntas, escríbenos con confianza a info@labibliatinerazón.org.